Nuevamente, bienvenidos a todos. Esperamos que hayan disfrutado del cóctel que fue gentileza de la empresa Tecnoimagen. De esta forma, daremos comienzo a la segunda parte de la jornada, con la mesa denominada Gestión de un recurso escaso, la Cama de Internación. La misma está conformada por el doctor Emilio Santelices Cuevas, subdirector de Planificación y Desarrollo de Clínica Las Condes de Chile. Él hablará acerca del control e indicadores de tiempo de estadía, planificación y cumplimiento de la alta médica. El doctor Ezequiel García Elorrio, director del Departamento de Calidad de Atención Médica y Seguridad del Paciente del IEX, hablará acerca del diseño de los resultados del trabajo colaborativo de altas médicas realizado por ADECRA y el IEX. Coordina esta mesa el doctor Fernando Gallo Cornejo, director médico del Sanatorio Parque de Salta, secretario académico de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Salta y miembro de la Comisión Directiva ITAES. Señoras y señores, damos comienzo con esta mesa. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco que hayan dejado los canapés y la comida para estar con nosotros. Un poco agradecer a la Comisión Directiva de la jornada por esta invitación y sobre todo por el tema, digamos, porque el tema de gestión de cama es un tema que es el picaceso de todos los directores médicos, ¿no? Que tenemos la problemática del día a día. Con lo cual, contamos con unos invitados de lujo. El primer encuentro, digamos, presentación va a estar a cargo del doctor Emilio Santelices, que nos visita desde Chile, donde él como antecedentes es anestesiólogo experto en cirugía cardiovascular y trasplante de la Universidad de Birmingham, Alabama. Tiene capacitación y entrenamiento en Francia y en Tulum con MBA y tiene PhD en la Universidad Católica de Chile en Salud Pública. Así que él nos va a hablar un poco de la importancia de la gestión de camas y va a hablar de algunos indicadores de performance que van a ser muy interesantes. A continuación de la presentación del doctor Santelices, Ezequiel García Elorrio, un amigo experto en lo que es calidad médica, a cargo de director del IEX, nos va a hablar sobre un trabajo que estamos haciendo en ADECRA sobre una colaborativa de gestión de alta con 15 instituciones, donde va a adelantarnos los datos preliminares del mismo. Agradezco en primer lugar a los organizadores de este evento por la invitación que me hacen. La verdad es que he estado muy contento durante la mañana escuchando y al comenzar quisiera hacer dos alcances previos. Gracias. Uno es que recogí varios temas de la mañana y modifiqué mi presentación para poder ser funcional a los objetivos del encuentro y unir algo de lo que se ha conversado con lo que yo quiero presentarles. Y el segundo alcance que quiero hacerles es que en mi ambición de poder contribuir a este evento hay dos dimensiones sobre las cuales quiero compartir mi experiencia. Una que dice relación con cuáles son las tendencias que yo veo a nivel mundial que nos están llevando en las organizaciones de salud, y ahí coincido mucho con algo que se dijo en el último panel de la mañana, en donde se señalaba que los directores médicos, uno de los atributos que son inherentes a ellos es tener la visión, es decir, hacia dónde tenemos que ir. Y asociado a eso también quiero tratar de aportarle algunos instrumentos para hacer posible esas tendencias, y ahí quiero también hacerles ver y darle mi explicación, porque son algunos de ellos que quizás no están muy familiarizados ustedes. Los voy a esbozar nomás, pero se los dejo instalados como un desafío, porque sí o sí creo que son temas de futuro que en nuestro concierto latinoamericano vamos a tener que ir implementando. Dicho eso, entonces me lanzo con mi presentación. Tres elementos quiero compartir con ustedes. Uno, la importancia de la gestión de cama. Lo segundo, cómo nos aproximamos en función de que si trabajamos con o sin ajuste de riesgo. Yo voy a referirme especialmente a trabajar con ajuste de riesgo, porque eso es lo que en el futuro vamos a hacer todas las organizaciones de salud. Y en tercer lugar, ya incorporar algunos temas de medidas de eficiencia. ¿Cuáles son las razones por las cuales tenemos que preocuparnos de las camas? En el caso de Chile, esta fue el último reporte en donde se muestra claramente que
en el grupo donde nosotros nos comparamos, que es la Organización de Colaboración y Desarrollo Económico, OCDE, en donde Chile es miembro, ¿no es cierto? Prácticamente Chile está en un nivel de la mitad de camas por 1000 habitantes que se requerirían de acuerdo a ese estándar. Es decir, tenemos mucho camino por recorrer y por lo tanto la cama en Chile es un recurso escaso. Cuando nosotros lo analizamos también en relación a lo que dice la OMS, que tiene unos indicadores un poquito más relajados, estamos en esa misma condición y nos están faltando 11.460 camas, es decir, hay mucho camino por hacer para poder tener una media de camas en relación a los 1000 habitantes que la Organización Mundial señala. Y si pensamos en organizaciones privadas, hay otras consideraciones como por ejemplo, es muy importante el recambio, porque nosotros sabemos que el 80% del gasto de un enfermo en cuidado hospitalario se verifica en las primeras 48 horas, de modo que en la medida que pasan los días, lo que estamos haciendo ahí es distraer recursos, capacidades para otros enfermos, y vamos a minimizar la rentabilidad que podamos tener a partir de esa rotación. Por otro lado, cuando lo miramos en relación al capital, sabemos que una clínica, dependiendo de las tecnologías y absorbiendo la construcción y representándola con la cama, esta puede oscilar entre 200, 150 mil dólares y 700 mil dólares. Es decir, si nosotros tenemos una rotación más amplia, vamos a tener una rotación también y una captura y recuperación del capital mucho más rápido, de tal modo que desde el punto de vista financiero va a ser muy beneficioso que la gestión de la cama precisamente sea óptima. Y por otro lado, tenemos que también, la otra pregunta que hay que responderse en relación a las rentabilidades, ¿cuál es el mix de camas que vamos a tener? Cada día, y esa diría yo que es la tendencia mundial, los hospitales de alta complejidad se convierten en hospitales de intensivos, para atender agudos y para atender crónicos críticos, pero con una mirada rápidamente de resolver y después pasarlo a otro estado. Y por lo tanto los mix de cama, de tener en una misma usina de producción pacientes de complejidades diferentes, pero con una mala proporción de intensivos versus no intensivos, es un mal negocio. Por lo tanto ahí también hay un tema que nosotros tenemos que preocuparnos de ver cuál es el mix en función de las demandas y las complejidades de los pacientes. Sin ir más lejos, esto acaba de salir esta semana, ya se está mirando cómo nosotros podemos trasladar experiencia en Finlandia, en Estados Unidos y en Australia, de cómo podemos incluso instalar cuidados intensivos domiciliarios, algo que podía ser impensado hasta hace unos pocos meses atrás. Ya aparece en New England, en la revista de reconocido prestigio, el alcance que puede tener y la importancia del uso de los recursos en salud en todas sus dimensiones, como llegar a plantearse esto. Por eso lo quise traer, porque me parecía que era muy oportuno por la reunión que estábamos teniendo. Ahora, el segundo tema, entonces, teniendo claro por qué tenemos que hablar de las camas y cómo las vamos a gestionar, es, bueno, ¿cómo nos aproximamos? Si es con o sin ajuste de riesgo. Y aquí, y es uno de los temas que quería también compartir con ustedes, esto tiene que ver con los mecanismos de pago. Hoy día, claramente, sabemos que los mecanismos de pago son un driver que es muy importante para efectos del comportamiento de los actores, del financiador y del prestador, y también de los médicos, y también de los pacientes. Es decir, cómo pagamos va a intervenir y va a interferir fuertemente en la performance de las organizaciones. Y aquí lo ilustro en esta lámina, en donde ustedes pueden ver, nosotros tenemos prácticamente tres formas de poder evaluar las dimensiones del desempeño del proveedor, dependiendo de cuál es el mecanismo de pago que nosotros usamos. Lo que yo trato de ilustrar acá es las variables por las cuales lo podemos medir: control de costo, calidad y después si vamos a generar descreme de las carteras. Y podemos ver cómo en la medida, si trabajamos con presupuesto histórico, como pasa con los hospitales públicos muchas veces, o con pago por acto, fee for service, claramente no tenemos ningún incentivo a controlar los costos, a la calidad. En cambio, cuando vamos trabajando de pago por caso y ajuste de riesgo, tenemos un máximo intensivo al control de costos, máximo intensivo a la mayor calidad. El riesgo que tiene aquí es que discriminemos y describimos cartera de pacientes más gravosos, pero ahí viene el trabajo del regulador para controlar esta variable.
Pero lo importante y lo que yo creo que debemos rescatar acá es que con esta metodología claramente vamos a avanzar hacia un modelo que es más virtuoso en términos de mejorar las performances hospitalarias. Y aquí está ilustrado de otra manera. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la historia de los mecanismos de pago? Aquí tenemos los distintos mecanismos de pago y aquí tenemos el riesgo. Y vemos que nosotros nos hemos movido en este nivel, es decir, pago por acto, y vemos que todo el riesgo lo tiene el financiador. De tal modo que el proveedor es indiferente porque hay un tercero que paga. Claramente este modelo está sobrepasado, sabemos que el fee for service es inflacionario, el pago por día también estimula un cobro innecesario y nos estamos trasladando a este pago ajustado a riesgo. Es decir, donde claramente al compartir, como ocurre cuando trabajamos con pago por caso ajustado por el grupo relacionado diagnóstico, lo que vamos a tener es que hay una relación virtuosa entre el financiador y el proveedor. Y eso va necesariamente a movilizar las conductas al interior del hospital. Se acaba la medicina innecesaria, se acaba lo que los americanos llaman el consumerismo, el consumismo en salud. ¿Por qué? Porque eso lo pago yo como prestador. En términos muy simples, para quienes no están familiarizados con los grupos relacionados diagnósticos, lo que estamos haciendo acá, esto ya tiene 25 o 30 años, surge en la Universidad de Yale y surge gente que se dedicaba nada más que a la ingeniería y vio cómo se generan patrones de consumo, porque el gran problema que nosotros tenemos en los prestadores es que somos la única empresa que genera cientos de miles de productos. Entonces, ¿cómo lo administramos? Ese es el desafío. Y por eso, al poderlos reagrupar, en ese momento se reagruparon en 600 grupos relacionados a diagnóstico, hoy día son 900, un poco más grupos relacionados a diagnóstico. Lo que hacemos es decir, tenemos un diagnóstico de egreso, que lo vamos a codificar y hay todo un sistema y algoritmo y un software y sabemos que un enfermo que hoy día ingresa con un diagnóstico puede finalmente en términos de gasto transformarse en varias modalidades de enfermos, por así decirlo. ¿Qué es lo que hace el sistema? Captura los diagnósticos de los enfermos, los procedimientos que se le hacen y lo deja asignado a un grupo relacionado a diagnóstico. Y ese entonces es el producto hospitalario que en vez de ser cientos de miles lo convierte en 900 productos. Eso es administrable. Ahora, a partir de eso uno puede hacer una serie de conocimientos porque puede conocer la complejidad del hospital, puede conocer la complejidad de los servicios, puede hacer benchmark, en fin, aparecen una serie de rutas de conocimiento para la gestión que son, yo le diría, muy profundas y de mucha potencialidad para la organización. Otro de los derivados que aparecen de esto es que uno, y es lo que hicimos en Chile, a mí me tocó hacer este desarrollo durante el gobierno del presidente Piñera en el gabinete del ministro, y lo que hicimos fue generar e implementar en todos los hospitales públicos la codificación por GRD. Entonces cada grupo relacionado tiene una norma que se establece por grande número, entonces sabemos que el apendicitis está 2 días en el hospital. Y por lo tanto, nosotros sabemos lo que se llaman los outliers, que son 2 desviaciones estándar después de eso, y todos los enfermos que estén fuera de eso, significa que ese enfermo por alguna razón no médica está quedándose más tiempo en el hospital, y aparece ahí un indicador de performance muy fuerte. Aquí aparecen otros indicadores, que es el índice funcional, que es lo que está aquí abajo, que obviamente no lo pueden leer, son los distintos hospitales donde esto se implementó. Entonces nosotros, un índice que sacamos, el índice funcional, que significa la estadía media por GRD o por hospital en función de lo que es la norma. Y cuando tenemos un índice funcional mayor de 1 de un hospital, significa que los enfermos ahí se están teniendo una estadía superior a lo que la norma de los propios pacientes de todos los hospitales del mismo país está teniendo. O sea, aquí funciona la ley de grandes números. ¿Por qué en un hospital los enfermos que tienen una cirugía de vesícula se están quedando 5 días en circunstancias que en todo el país todos los enfermos se quedan 2 días? O sea, la norma se construye a partir de la propia experiencia del país. No es que nosotros ex ante decretemos este enfermo se tiene que quedar tantos días, y por eso es muy potente, porque en el fondo vamos a buscar las mejores prácticas en torno a todo el universo que nos convoca. Aquí tenemos, por ejemplo, en el país los outliers, vale decir, los que están fuera de las desviaciones 6,2 días. Y aquí tenemos cómo se movilizan los hospitales. Entonces, aquí claramente podemos ver dónde tenemos los problemas. Y tenemos que ir a esos hospitales para ver por qué su porcentaje de outliers, es decir, pacientes que se quedan más allá de la norma nacional, están siendo hospitalizados. Y uno se encuentra con sorpresa.
Y eso nos lleva obviamente a gestionar las camas. Aquí bajamos y hay una granularidad más importante de los datos y dos ejemplos. Este es un informe del Servicio de Urgencia de Asistencia Pública. El procedimiento es la apendicitis. Nosotros tenemos una norma y sacamos todos los enfermos operados de apendicitis. Sabemos que la estancia media de la norma país son 2 días hospitalizados los enfermos de apéndice. En la posta central están 1 día y medio. ¿Y por qué? Porque es un centro de alta complejidad, de urgencia, mucha habilidad quirúrgica, lo operan y se van rápido a la casa. ¿Qué significa? En un año ese ejercicio, 632 días de estancia ahorrados. A ese nivel podemos llegar y saber cómo podemos usar mejor los recursos. A la inversa, cuando vemos colecistectomía, la estancia es 3 días, la norma nacional. Cuando comparamos este hospital, quedan más días. 424 días evitables. O sea, ¿y por qué se quedan más días? Porque son postergados, porque se operan enfermos muy graves. Entonces, ¿cuál es la solución? Que los enfermos que llegan con una colestitis aguda se trasladen a otro lugar. Es muy caro tenerlo en un lugar donde tiene que competir por el pabellón con un politraumatizado o con un quemado o con un infarto. Se dan cuenta, y esto uno lo obtiene pudiendo hacer ajuste de riesgo a nivel macro o a nivel que ustedes quieran, llegando incluso a una cirugía específica. Entonces, el segundo punto, solamente puse los énfasis de algunos indicadores utilizando ajuste de riesgo, que es un tema que pienso yo que en nuestra región va a ir incrementándose por otras razones que ya luego les quiero comentar. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es cuáles medidas podemos tomar para mejorar la eficiencia, porque aquí hemos visto cómo podemos utilizar ajuste de riesgo y qué métricas podemos incorporar a partir del conocimiento que nos da esa data. Los niveles de información, y aquí yo diría, podemos necesariamente tomarlos, ya en la mañana se hablaba, ¿no es cierto?, a nivel de macrogestión, de mesogestión o de microgestión. A nivel de macrogestión, yo diría que claramente aquí tenemos que transitar de modelos de atención en silo a sistemas integrados. Y aquí hago un alcance también con algo que se señalaba en la mañana, con la experiencia de Colombia, ¿no es cierto?, muy interesante, donde hablan ellos de la integración a nivel del hospital. Cuando estamos hablando a nivel macro de intervención, en este caso de modelo integrado, estamos hablando de una integración que va más allá del hospital. Hoy día la tendencia mundial es que las grandes organizaciones y los hospitales vayan a hacerse cargo de poblaciones. Es decir, cómo yo voy a unir el cuidado de una población en sus distintos niveles, cuidado primario, cuidado secundario y cuidado terciario. Y las experiencias son vastas. Tenemos el caso quizás que más puedan ustedes conocer es del Kaiser Permanente. Tenemos el caso de Bupa, que está llegando también a la región, que ya está instalada en Chile, que tiene distintos modelos en distintos países, pero hacia modelos integrados. Tenemos el caso de Alcira, que es un modelo concesionado, ¿no es cierto?, en España. Tenemos el caso de Helsingin también en Estados Unidos, y tenemos el caso de la experiencia que se hizo en el Reino Unido, en la ciudad de Torbay, que es un modelo público. Y con eso lo que quiero destacar es que independiente del financiamiento, si es público, si es privado, los modelos tienden a tomar poblaciones a cargo de un consorcio. Y si ustedes miran lo que está pasando con Mayo Clinic, con Cleveland Clinic, con Hopkins, cómo ellos están tomando ya organizaciones, y lo que acaba de ser el Congreso de Salud de Poblaciones en Chicago hace 3 semanas atrás, en donde lo que veíamos es cuál es la experiencia de la ACO, Accountability Care Organization. ¿Qué es lo que hizo el Medicaid? Les dijo: ya yo les pago más por acto, ustedes ahí tienen la plata y se hacen cargo poblaciones. Entonces se han creado grandes consorcios, Accountability Care Organization, que lo que están haciendo es juntan grupos de hospitales, clínicas, centros médicos, centros de formación, etcétera, y les dicen: ya, nosotros administremos y generar contratos internos entre ellos para hacerse cargo de una población. Ya hoy día en Estados Unidos hay 45 millones de personas que están bajo el alero de ese modo de atención, y se calcula que entre años van a ser 100 millones de personas. O sea, vamos hacia modelos integrados. Lo segundo es que en lo de la mesogestión, por lo mismo que tenemos que hablar de modelos integrados, tenemos que generar
conectividad, y ahí aparecen las tecnologías. ¿Y por qué señalo eso? Porque por lo menos en Chile lo que yo he tendido a ver es que todos queremos hacer de todo. Y países como Chile, de 17 millones de habitantes, con geografías tremendamente caprichosas, es imposible que todos hagamos de todo. Es muy caro y es muy riesgoso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una integración muy inteligente en donde la mesogestión, le hace conectividad, le hace tecnología, es clave. Y quizás en el modelo argentino también pueda ser requerido porque siendo un país muy grande, ¿no es cierto?, no todos podemos hacer de todo porque es insostenible desde el punto de vista, por lo menos financiero. Y por último está el tema de la microgestión. Y ahí, y aquí me voy a detener un poquito para también cumplir con esta parte del mandato de los organizadores de hablar de cómo gestionar al interior del hospital. Yo diría que hay dos formas de aproximarse con el tema de la gestión y particularmente de las camas y cuál es la métrica de la performance. Una de ellas es determinación de eficiencia técnica mediante análisis envolvente de datos. Estos son modelos econométricos que tienen la ventaja que son modelos en donde no se incorpora el error, o sea, no son determinísticos, ¿no es cierto? Y que uno puede medir y a partir del ajuste de riesgo puede hacer comparaciones entre los hospitales y poder saber cuáles se mueven en una frontera de eficiencia y cuáles están bajo la frontera de eficiencia, y un método global de poder incorporar, y que es mucho mejor que los índices de radio específicos para poder saber las causalidades por las cuales transita la ineficiencia del hospital. Y a un nivel más no econométrico, sino que más bien de mirada de proceso, yo les diría que el usar los procesos usando Lean y Six Sigma sería la forma con que, por lo menos nosotros en Clínica Las Condes, estamos abordando la eficiencia de los procesos. Y aquí entonces les quiero mostrar esta experiencia de efectivamente cómo estamos manejando el tema de Lean Six Sigma. Básicamente lo que nos dice Lean es que nosotros vamos evaluando sistemas operativos, la gestión del desempeño, la organización y la habilidad y la mentalidad de los comportamientos. O sea, a través del ICMA nosotros cruzamos transversalmente toda la organización y vamos, si ustedes se fijan, a los ámbitos más sensibles, que son las determinantes, desde la cosa más dura como puede ser el proceso hasta el estado de ánimo de nuestro equipo de salud, a objeto de poder saber dónde están nuestros cuellos de botella para poder mejorar algún proceso. Y entonces lo que vamos a medir va a ser cuál es la flexibilidad, es decir, cómo vamos a predecir la demanda y cómo esta va a conversar con las capacidades, cuáles son los desperdicios donde tenemos la grasa, y ahí podemos ver los distintos tipos de desperdicios, desde movimiento innecesario, inventario, transporte, y esos desperdicios o la grasa la vamos a buscar en función del proceso subyacente que nosotros estemos evaluando, ¿no es cierto? Y las desviaciones y la variabilidad, y aquí tenemos el desempeño individual o los ciclos, los tiempos, también en función de los procesos. Ahora, cuando trabajamos con Six Sigma, nosotros vamos a tener el DMA y C. Vamos a ver y vamos a definir cuál es el perfil del proyecto. Es decir, cuando levantamos el diagnóstico, nosotros vamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a ir a medir? ¿Cuál es el proceso y cuál es su basal? ¿Cuál es el análisis que hacemos? Y ahí podemos usar análisis de causalidad y usar, entre otras herramientas que son muy simples, pin y pescado, ¿no es cierto?, para ver cuáles son las causas por las cuales podemos llegar a un outcome que ya hemos diagnosticado que tiene un problema. Generamos la medida de intervención y después hacemos el cierre del ciclo controlando cuál fue el impacto de esa intervención. Esa es la lógica subyacente que hay. Y algunos ejemplos: el perfil del proyecto, levantamiento de los procesos del área que nosotros queremos identificar. Analizamos, como decía, a través de espina de pescado, en donde usamos el modelo de espina de pescado, se le dice en forma más, pero es el modelo de Ichikawa. Y lo que nosotros hacemos es definir dónde están las causales por las cuales tenemos un delta no deseado en los resultados. Vemos las medidas de mejora y
generamos toda la documentación. Entre ellas, aquí lo que estamos haciendo es control estadístico de procesos, es decir, nosotros fijamos después en cualquier métrica los niveles superiores y los inferiores, porque también hay procesos que es muy caro seguirlos mejorando. A veces nosotros tenemos que considerar en lo que sea pérdida de 3-4%, dejamos nuestro límite superior. Hacer que eso baje más es más oneroso que comerse esa pérdida. Por eso se usa mucho complementariamente en hablar el control estadístico de procesos. Ejemplos para que nos familiaricen con esto, no sé, movimientos innecesarios, técnicos en farmacia gastan 20 buscando medicamentos, retrabajo, técnica de rayos que deben reingresar, mayor cantidad de registros, incluso el desperdicio de talento. ¿Cómo recogemos la idea de la organización? No olvidemos que los hospitales, en la sociedad del conocimiento, son las empresas por esencia de conocimiento. Y nosotros no capturamos ese conocimiento, nosotros muchas veces lo que hacemos es tener datas, pero esas datas nos las transformamos en información y conocimiento. Y ese conocimiento está en cada uno de los trabajadores y tampoco lo rescatamos. Entonces, ahí tenemos una pérdida. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Incorporando Lean Six Sigma, dijimos, bueno, ¿dónde tenemos que ir a buscar primero? En una barrida. En cuanto a recursos humanos, aquí están las distintas áreas donde se concentra el recurso, en hospitalización. Y dentro de hospitalización se concentra en la área de cuidado crítico. Entonces dijimos, pongamos el zoom en el área de cuidado crítico. Vamos a mirarla, entonces ahí se levanta el proyecto. ¿Y qué cosa es el cuidado crítico? Los recursos humanos. ¿Y qué es lo que hicimos? Fuimos a los coronarios, centro de pacientes críticos adultos, vimos las categorías de riesgo. Esta es una categoría que se ha desarrollado en Chile por la Universidad Católica de los pacientes con riesgo de dependencia, que es un score que uno lo mide fácilmente, y por otro lado usamos el TIS, el Therapeutic Index Score System, que es un sistema internacional donde uno saca la relación del número de enfermeras según la carga de trabajo que dan los enfermos. Y esa es una normativa que se usa en todos lados, digamos. Entonces uno puede saber cuál es la relación entre ambas y genera un cuadro que nos permite conocer si los enfermos son de máximo riesgo o dependencia total, y así llegar hasta los enfermos de bajo riesgo y autosuficientes, y saber qué dotación y qué relación de dotación tienen en función de las características de los enfermos, incluso si esos enfermos debieran estar en la unidad. Aquí, por ejemplo, pudimos identificar que había 13% de pacientes que, dadas estas características de estos dos scores combinados, eran pacientes que por su naturaleza debían estar en una unidad médico-quirúrgica. Esa es grasa. Pierden todo, pierde el financiador porque está pagando de más, pierde la unidad porque está usando un recurso donde no lo debería necesitar, y pierde el enfermo porque tiene que pagar de más. Fuimos viendo los gastos, fuimos viendo las remuneraciones que estaban ahí, fuimos viendo luego cómo podíamos intervenir. Y la lógica del proceso, ¿cuál fue el diagnóstico? Teníamos número de enfermeras y técnicos de nivel superior según las capacidades físicas y no según la ocupación. Ese es un sistema rígido. No había flexibilización en el modelo operacional. Y falta de herramientas para poder identificar estas diferencias. ¿Cuáles fueron las intervenciones que se hicieron? Unidades polifuncionales, contar con los PICs, ver cuando tenemos enfermos, por ejemplo, que están con organización de oxigenación de membrana, que requiere 2 o 3 enfermeras a uno, y según la funcionalidad y no el número de camas, generar la dotación de personal. Y eso significa muchos ahorros, porque hay momentos en donde la unidad del lado tiene mayor demanda, pero como esa enfermera o esa TENS no pertenece a su unidad, está al otro lado leyendo el diario. En circunstancias, en la otra parte faltan enfermeras. Y aquí, así entonces, se trabajó las proyecciones de la demanda y la demanda real, y se generó un instrumento para que la enfermera que estuviera a cargo fuera capaz de distribuir y tener un pool de enfermeras flexibles que pudieran ser llamadas frente a demanda. Y esto mismo es muy válido para los servicios de urgencia, y ahí uno lo que usa es teoría de cola, es la misma que se usa en los supermercados y que se usa en los bancos. Como dato,
y para poder hacer el benchmark nosotros encontramos esta información. La atención directa a los pacientes, miren lo que se ocupa la enfermera, solamente el 37% del tiempo lo ocupan en atender a los enfermos, y después otras labores totalmente secundarias, en circunstancias que en una unidad así debería ser un tiempo mucho mayor. ¿Y qué es lo que pasaba con nosotros? Teníamos una situación muy parecida. ¿Y cuál fue la propuesta de inicio mejora? Cambiar el monitoreo, mejora la entrega de turno, trasladar otras tareas a otras funciones distintas a las que fuera la enfermera. ¿Para qué? Para liberar a lo menos 25% del tiempo de enfermería. Esto es un ejemplo práctico de Lean Six Sigma aplicado en una unidad. En síntesis, claramente nosotros estamos analizando la organización, entendiendo que vamos a representar en la cama toda la inversión y toda la generación de productos, y por eso estamos hablando de cama y cómo a través de ella, ¿no es cierto?, vemos cuánto nos vale el hospital y cómo lo recambiamos, etc. Por lo tanto, es un recurso que tenemos que eficientar, tanto por razones sanitarias como por razones financieras. Ya veíamos que nos faltan camas en el caso de Chile, y ya vemos que también el impacto que tiene en términos financieros en función de la rotación. Ahora, para optimizar la eficiencia, tenemos necesariamente, y por eso yo le hacía la descripción que me gustaba que en esta reunión quedaran algunos conceptos claros, tenemos que tener una mirada más sistémica, independiente de que nosotros vengamos, y aquí estamos en presencia de directores de clínica, pero tenemos que hacer un zooming y ponernos un poco hacia atrás y decir, bueno, ¿cómo estoy generando la propuesta de valor para la población? Y no quedarnos solamente en el silo, porque vamos a dar una solución que es parcial y que más temprano que tarde nos va a castigar. Entonces tenemos que ver cuáles son los drivers que nos van a movilizar a tener esta visión más amplia. Uno de ellos son los mecanismos de pago, definitivamente. En financiamiento de la salud hay tres grandes ejes, que son cómo capturamos los recursos, macroeconomía; segundo, cómo se generan los mecanismos de pago; y tercero, cómo se distribuye el riesgo, también un tema financiero. Pero en este segundo tema, que menos se habla y menos se utiliza, es donde todavía nos falta una bajada. Tenemos una mirada totalmente blanco y negro. O es fee for service, inflacionario, o es funcionario, ineficiente. Entre medio, hoy día hay una serie de mecanismos de pago que se están incorporando fuertemente. Pago por performance, bundle payment, las gestiones por accountability care organization. O sea, ahí hay un mundo que tenemos que introducirnos. Y la gestión de riesgo y el conocer el riesgo de nuestros pacientes es una herramienta fundamental que tenemos que incorporar para que ese concepto se pueda plasmar en realidad. A nivel micro, tenemos que incorporar herramientas para identificar la ineficiencia, para medirla, para corregirla y para volverla a medir. Y por eso les puse el ejemplo de Lean Six Sigma. Yo creo que es una medida. Y el otro elemento para poder analizar la organización en su conjunto es los análisis econométricos con análisis envolvente de datos. Eso es una metodología que en el mundo se ha desarrollado simple, y si nosotros rescatamos bien la información vamos a poder hacer un lindo benchmark y saber dónde puedan estar las unidades que no están en el óptimo dentro de ese propio universo. En síntesis, el incremento de los costos de salud, los cambios del perfil, ya lo veíamos en la mañana con la autoridad, ¿no es cierto?, que nos señalaba lo que está ocurriendo con las enfermedades crónicas, que es la epidemia presente, digamos, pero que nos impacta en el futuro. Está produciendo un cambio muy importante y hoy día dramático de la manera en que nosotros tenemos que entregar salud. Y necesariamente tenemos que instalar en nuestra conversación esta mirada macro, cómo nos hacemos cargo de poblaciones, en el seguimiento de este continuo, cómo terminamos con los silos, para llegar a la organización micro y cómo hacemos conversar estos distintos estadios de cuidado y de complejidad sobre la base, yo diría, de dos grandes elementos. Uno que son los elementos tecnológicos, y el otro elemento clave, cómo hacemos la transferencia a partir del riesgo de los recursos, y eso se llama cómo avanzamos en nuevos mecanismos de pago. Muchas gracias.